Amados hermanos, bendiciones. Gracias al Señor que nos dio el privilegio de amanecer con vida. Estamos nuevamente con el deseo de seguir impartiendo esta materia, como es la perspectiva del Antiguo Testamento. Bueno, en lo personal estoy aprendiendo mucho porque me toca leer los libros y esa es una de las recomendaciones que para que tengan una mejor comprensión de lo que es el libro, me gustaría que ustedes lo leyeran. Así es de que eso es una de las recomendaciones que queremos siempre recordarles. Y oramos, Padre, gracias por esta oportunidad nueva que nos das de poder compartir, Señor, esta materia para los hermanos del Instituto Bíblico y aquellos hermanos que están inscritos al canal, que se puedan deleitar, Señor, en estos bosquejos que estamos dando de cada libro. Esto sería de mucha ayuda, Señor, para la comprensión de cada libro. Si mis hermanos son diligentes en estudiar tu palabra, estoy seguro que crecerán, Señor, porque el esfuerzo en el Señor no es en vano. Ilumina, Señor, cada pensamiento, cada mente de cada creyente para que pueda comprender la palabra. Todo esto lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bien, amados hermanos, continuamos hoy con el libro de Eclesiastés. Hoy estaremos viendo Eclesiastés y Cantar de los Cantares. Estos libros terminan los libros poéticos y son de mucha importancia el conocimiento de estos libros. Vemos que Eclesiastés tiene 12 capítulos y 3 divisiones principales. La primera división comprende del capítulo 1, versículo 1 al 11, y ahí encontramos la premisa. La premisa es vanidad de vanidades, todo es vanidad. Una premisa es como un encabezado de lo que se va a hablar. La vida es un interminable ciclo de repeticiones. Ese es lo que habla esta división. En la segunda división consta del capítulo 1, versículo 12 al 6:12. En esta vamos a ver la prueba. Y dice: no vi significado alguno en nada de la vida, ni en la sabiduría, ni en el placer, ni en el trabajo, ni en la riqueza. Tenemos la tercera división, que es el capítulo 7:1 al 12:14. Y aquí tenemos la prescripción. Encontré significado en el temor de Dios y en guardar sus mandamientos. Deben de recordar que una cosa es descripción y otra cosa es prescripción. Por eso se llama prescripción, porque aquí tenemos algo que está prescrito para nosotros, lo que realmente tiene sentido. Pero quiero darle algunos datos acerca de este libro de Eclesiastés. Encontramos aquí, en este libro, en particular, algo diferente de lo que se dice en el libro de Proverbios. El libro de Proverbios, observamos la sabiduría de Salomón. Ahí en el libro de Proverbios se ve la sabiduría de Salomón. Y aquí vemos la insensatez de Salomón en este libro de Eclesiastés. Eclesiastés significa predicador. Esta palabra viene del griego eclesiastes. El escritor, sin duda, es Salomón. La evidencia abunda. El título encaja con Salomón, hijo de David. Eso lo dice el versículo 1:1, rey en Jerusalén, dice. También vemos, en realidad es una autobiografía, y esta autobiografía es dramática de su vida cuando él se apartó de Dios. Aquí vemos a un hombre relatando sus fracasos. Una vez que Salomón es aceptado como el autor de este libro, la fecha y ocasión se vuelven claras.
Salomón lo escribió probablemente en sus últimos años, no más tarde de alrededor del 931 a.C. Primordialmente, uno de los propósitos con las que se escribió este libro es para advertir a los jóvenes de su reino, de su generación, sin omitir a otras generaciones, incluso a nosotros. Él les advirtió que evitaran caminar en la vida separados de Dios, que evitaran caminar por el camino de la sabiduría humana. Este es el testimonio de un hombre que ha fracasado. Él los exhortó a vivir guiados por la sabiduría revelada de Dios, como lo dice el capítulo 12, versículo 9 y 14. ¿Dónde se encuentra esa sabiduría? Pues en la palabra de Dios. La palabra clave que tenemos aquí es vanidad. Es usada 37 veces. El hombre todo el tiempo ha tratado de muchas maneras ser feliz sin Dios. Eso es algo imposible de lograrlo. Hay millones de personas que están tratando de lograr esto. Ser felices sin Dios todos los días. Y este libro nos muestra cuán absurdo es intentar vivir sin Dios o tratar de ser feliz sin Dios. Nadie puede tener felicidad, paz, aparte del Señor. Salomón era el hombre más sabio que existió y él tenía la sabiduría que Dios le había dado. Este hombre probó todas las cosas que le proveyeran placer y felicidad, y el resultado fue que todo es vanidad de vanidades. Esa palabra quiere decir vacío, sin propósito. Usted no logrará satisfacción siguiendo este proceso. Nunca jamás se va a sentir satisfecho. Dios le demostró a Job, un hombre justo, que él era pecador ante los ojos de Dios. Y en Eclesiastés, Dios le muestra a Salomón, el hombre más sabio, que él es un insensato ante los ojos de Dios. Mire qué cosa, para Dios no hay favoritismos. El sabio real estudió la vida con grandes expectativas, pero repentinamente cambió y se dio cuenta, se lamentó de sus fracasos, los cuales él reconoció que se debían a la maldición de Génesis 3:14 al 19. Porque realmente este hombre quería vivir todos los placeres y tratar de agradar a Dios, pero nosotros tenemos una naturaleza caída a partir de la maldición de Génesis 3:14 al 19. Eso, amados hermanos, es lo que impide que nosotros podamos agradar a Dios en nuestros propios esfuerzos. Por eso tiene que ser a través de la palabra, dejarnos guiar por el Espíritu Santo. Eclesiastés representa la dolorosa autobiografía de Salomón, quien durante gran parte de su vida despreció las bendiciones de Dios por placeres personales en lugar de la gloria de Dios. Él escogió eso en vez de darle gloria a Dios. Entonces él escribió con el objetivo de advertir a las generaciones siguientes para que no cometieran el mismo error tan trágico en el cual Salomón cayó. Por eso Salomón usó la palabra vanidad de vanidades, la cual expresa todo intento de insatisfacción por el hecho de vivir independientemente de Dios. Jamás va a haber satisfacción viviendo independientemente de Dios. Para un creyente nunca va a ser satisfactorio vivir fuera de la voluntad de Dios.
Todas las metas y ambiciones terrenales, cuando son buscadas por sí mismos, únicamente producen vacío. Pablo escribió en Romanos 8:19 que la creación fue sujetada a vanidad. Desde el día que Adán pecó, la creación quedó sujetada a vanidad. Por eso el escritor utiliza eso, vanidad. De vanidad es algo vacío, algo sin propósito, algo que no tiene sentido. Entonces la experiencia de Salomón con los efectos de la maldición de Génesis 3:17 al 19 lo llevaron a ver la vida como perseguir el viento. Eso es, querer vivir la vida fuera de la voluntad de Dios es como perseguir el viento. Por esa es la razón que esa palabra es clave. 37 veces aparece la palabra vanidad de vanidades. La vanidad es vacío, sin propósito. Bien, entonces entramos a la primera división, a describir esto. El escritor de Eclesiastés comienza con una premisa o proposición básica, la cual se propone comprobar. Una premisa que es el encabezamiento de algo que va a desarrollar. En las palabras simples, la premisa asegura que todo en la vida es vanidad. Esa es la premisa de Salomón, la vanidad. Y lo está diciendo un hombre que vivió al máximo su fracaso. Imagínense que cómo es la misericordia de Dios, que todo lo que se escribió negativamente, que quedó registrado en la palabra de Dios, es para que nosotros no lo vivamos, porque estos hombres lo vivieron, lo hicieron, pero fueron traspasados de muchos dolores. Y viene Dios en su misericordia, en su gracia, y deja plasmado eso en la palabra de Dios para que nosotros no caigamos en semejantes aberraciones. Yo siempre sostengo, siempre lo he dicho, que nosotros, la iglesia, somos más responsables que los judíos. ¿Por qué? ¿Por qué digo eso? Porque los judíos no tenían toda la información que tenemos nosotros. Pero fueron hombres de los que salen renombrados en la Biblia, fueron hombres que se entregaron con tan poca información. Si nosotros hacemos un análisis de la Biblia que tenía José, por ejemplo, solo eran los sueños, las revelaciones. De ahí vemos a otros hombres como Josué, que ya tenía los 5 libros de la ley. Y así sucesivamente. Ellos con tan poca revelación, con tan poca información, hicieron mucho. Otra cosa, ellos no tenían el Espíritu Santo permanentemente morando dentro de ellos. Entonces nosotros somos más responsables. Tenemos toda la revelación de Dios escrita, que consta de 66 libros. Tenemos al Espíritu Santo viviendo dentro de nosotros permanentemente. Tenemos la nueva naturaleza. Tenemos los recursos de la gracia. Todos los recursos de la gracia. La iglesia local. La disciplina amorosa de Dios. Entonces nosotros tenemos toda la información que los santos del Antiguo Testamento no poseían. Entonces, pero Dios va a registrar eso para que nosotros no lo hagamos. La vida parece ser absurda y no conducir a nada. El Eclesiastés, o sea, el predicador, intenta contestar las preguntas filosóficas y teológicas. O sea, lo básico. ¿Cuál es el significado y el propósito de la vida? Es una buena pregunta. ¿Cuál es tu significado? Fuera de Dios, para un creyente, para un hijo de Dios, fuera de Dios, la vida no tiene significado. La vida no tiene propósito. Y las personas por eso se sienten vacías. Siempre está ese vacío porque el creyente puede llenar ese vacío con la palabra de Dios. Pero si esa persona no es diligente en estudiar, en orar, en testificar de Jesucristo, en tener una comunión con Dios, él va a estar vacío siempre. Y eso lo va a llevar a buscar satisfacer su necesidad, llenar su vacío con cualquier cosa que el mundo ofrece. Lo que le pasó a Salomón.
Como la vida parece ser interminable ciclo de repeticiones, un día antecede al otro y una cosa desaparece para que otra tome lugar. ¿Cuál es el propósito de vivir? Es una buena pregunta. Todo es lo mismo. Un día antecede a otro. Una cosa desaparece para que otra tome lugar. Entonces, ¿cuál es el propósito de vivir? Solo a través de una comunión con el Señor Jesucristo. Esa comunión que Salomón perdió por sus placeres. Tenemos la segunda división del 1.12 al 6.12. Aquí está la prueba. Para todo lo que se hace debajo del sol es vanidad y aflicción de espíritu. Aparentemente, después de una larga y exitosa vida, el escritor miró hacia atrás y reflexionó sobre sus propias experiencias. Hizo un alto en la vida y comienza a reflexionar y ve que todo el éxito, toda la vida exitosa, no le había llenado de satisfacción. Y él reflexiona sus propias experiencias. Y él había buscado significado y propósito en la sabiduría y quedó insatisfecho. En el placer tampoco le trajo satisfacción. El trabajo, mucho menos. Pero no encontró satisfacción duradera en ninguna de ellos. Su primera conclusión fue vivir la vida lo mejor posible y dejarlo inexplicable a la soberanía de Dios. Este es un buen consejo. ¿Por qué me voy a preocupar yo por las cosas secundarias? ¿Por qué? Estoy hablando como creyente, estoy hablando a hijos de Dios. ¿Por qué se va usted a perder y afligirse por algo que no le va a traer satisfacción? La sabiduría, aquí él mismo, tan sabio que era, y no encontró satisfacción, porque la sabiduría que él tenía, si la hubiera dejado guiar por el Espíritu Santo, guiado por Dios, yo creo que hubiera tenido éxito, satisfacción, pero el placer no le trajo eso, el trabajo mucho menos. Entonces, la conclusión es lo mejor posible, dejarlo lo inexplicable a la soberanía de Dios. Eso es lo mejor. Pero, o sea, ¿cuál es mi tarea? ¿Cuál es mi trabajo? Agradar al Señor. Esa debe ser. En la división tercera dice que está del 7.1 al 12.14. Aquí tenemos la prescripción. Temer a Dios y guardar sus mandamientos. La primera conclusión del escritor no era realmente satisfactoria, porque no proporcionaba una dirección real en la vida. Esta es la primera conclusión que él hace. Y por eso aquí tiene la prescripción. Lo que un hombre puede hacer es temer a Dios y guardar sus mandamientos. Y cuando habla de guardar sus mandamientos es observarlos, tener el conocimiento de lo que la ley enseña. Porque recuerden ustedes que Jesucristo cumplió la ley por nosotros los creyentes. Todos aquellos que estamos en Cristo Jesús, Dios el Padre nos ve como que hayamos cumplido la ley porque estamos en Cristo. Y aquí es que a través del temor a Dios, ahí están las observancias de los mandamientos, que las encontramos en las epístolas, excepto un mandamiento que no aparece, que es el cuarto mandamiento, no aparece en las epístolas, pero de ahí los 9 ahí están, como regla de vida para los creyentes. Entonces la primera conclusión del escritor no era realmente satisfactoria, porque no proporcionaba una dirección real en la vida. Pero ¿qué dijo él? Conforme completaba la lucha del hombre en medio de las paradojas y complejidades de su corta vida, concluyó. Él concluye eso. Él ve que todas estas paradojas de la vida, todo lo que no había sido, no le había traído satisfacción a él, él ahora va a concluir con algo. Y esto es la conclusión que le hace. Vivir la vida lo mejor que podamos. Ser productivos y aprovechar al máximo las oportunidades. Y esto es importante.
Colosenses, Efesios. Allí en las dos epístolas encontramos una frase que dice: aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Entonces hay que aprovechar al máximo las oportunidades que tengamos de testificar de Cristo, porque los días son malos. Yo puedo morir mañana y no hice el trabajo que realmente necesitaba hacer, o mi vecino muere y me queda el dolor de no haberle testificado de Cristo. Entonces, luchar por la sabiduría y la justicia, eso es otra de las alternativas que tiene un creyente. Tratar la manera de practicar esa justicia que hemos recibido. Ser sabios. Recuerde que la sabiduría es el arte, es la habilidad de aplicar lo que entendemos y conocemos. Usted puede entender, puede tener mucho conocimiento, mucho entendimiento, pero si no es sabio para aplicar eso que conoce, realmente no lleva ninguna fructificación en la vida personal. También recordar que Dios es nuestro creador. Es otra de las prioridades con las que concluye este hombre, que Dios es nuestro creador. Si nosotros estamos conscientes de quién es nuestro creador, de quién es nuestro sustentador, de que Él es un Rey rico y misericordioso, esa perspectiva en lo que Dios es nos hará vivir una vida muy apegada a la comunión con Dios. Respetar a Dios y obedecer su palabra. Guardar los mandamientos, obedecer su palabra. Saber cuándo es la voluntad de Dios y cuándo no estamos en la voluntad de Dios. La palabra nos va a decir, la palabra nos va a guiar. Siempre recordamos lo que dice Pablo a Timoteo: toda la escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir, a fin de que el hombre de Dios sea enteramente preparado para toda buena obra. La palabra hace todo eso. La palabra es la que redarguye, es la que instruye, es la que corrige, es la que enseña. Otra cosa que debe hacer un creyente es descansar en la soberanía de Dios. Esa es la conclusión de Salomón. Después de haber tenido tantas complicaciones, fue tan sencillo. O sea que este libro a mí me enseña que la vida viviéndola en comunión con Dios es sencilla, es menos compleja, menos complicada. Quiere decir que las complicaciones de mi vida yo mismo las creo. Yo soy y es lo que este hombre está testificando acerca de esto. Entonces, la vida fuera de los propósitos y plan de Dios, la vida carece de significado. No tiene significado. Por eso es vanidad de vanidades. Vuelvo a repetirle, 37 veces aparece la palabra en este libro. Vanidad de vanidades, todo es vanidad. Eso es lo que concluyó este hombre. Imagínense que esa es la premisa, pero digamos que es la premisa, porque la vida fuera de los propósitos y plan de Dios, la vida carece de significado. Y aquí está hablando un hijo de Dios que ha fracasado. ¿Quién es el que mejor da un consejo? El que ha vivido una vida separada de la comunión con Dios y fracasó. Es un buen consejero porque lo vivió en carne propia. Ahora entramos en el segundo libro, que es Cantar de los Cantares. Este es otro libro muy lindo, ¿no? Este libro es importante porque hay mucha confusión acerca de este libro. Yo quiero decirles que este libro no trate de alegorizarlo. Tiene que sacar de su mente esas interpretaciones alegóricas que existen acerca de este libro. Muchos han dicho que este libro representa a Dios Padre, que es el esposo de Israel, o el amor de Jesucristo por la iglesia. Eso no es verdad. Hoy vamos a aprender que este libro no tiene nada que ver con esas interpretaciones. Bueno, el libro tiene 8 capítulos y 4 divisiones principales. Veamos. La primera división consta del capítulo 1.1 al 3.5, y aquí tenemos el idilio de los enamorados. Aquí tenemos la atracción mutua,
esperando manifestar su amor sexualmente. En la segunda tenemos del 3.6 al 5.1, la consumación del matrimonio, el gozo dentro del matrimonio, del sexo que Dios ha dado. Y la tercera la tenemos del 5.2 al 6.13, la confusión en el matrimonio, la duda acerca de la fidelidad. La cuarta división está del capítulo 7.1, del 8 al 14, la confirmación del compromiso, confirmación de la devoción mutua. Entonces, tenemos con este libro, entonces debo decir que aquí no tenemos una historia como los otros libros, sino que tenemos una canción de amor, una canción poética, un canto, pero se llama Cantar de los Cantares. A este libro se le ha llamado el lugar santísimo de la Biblia, por el superlativo Cantar de los Cantares. Es una regla gramatical que recuerdan que el superlativo se emplea para describir un objeto que se encuentra en el extremo superior o inferior de una autoridad. Por eso se llama lugar santísimo, porque tiene ese superlativo. Por ejemplo, en el Éxodo, capítulo 26, 33 al 34, tenemos el lugar santo y el lugar santísimo. En Apocalipsis, capítulo 19, 16, tenemos Rey de Reyes, Señor de Señores. Entonces, eso es el superlativo. Entonces aquí Cantar de los Cantares está indicando algo superior. Indica que esta canción o canto es el mejor entre 1000 cánticos y obras musicales de Salomón. Porque en primero libro de Reyes 4:32 dice que compuso 3000 proverbios y sus cantares fueron 1005. Entonces, aquí estamos hablando que en todas las obras musicales de Salomón, este libro está en la cúspide. Salomón, quien reinó sobre el Reino Unido 40 años, aparece 7 veces por su nombre en este libro de Cantar de los Cantares. Aparece en el 1.1, versículo 5 también. En el capítulo 3 aparece en el versículo 7, versículo 9, 11. En el capítulo 8 aparecen los versículos 11 y 12. Ahí realmente va a encontrar el nombre completo Salomón. Y dos personas dominan esta dramática canción de amor de la vida real, que esta es Salomón, cuyo reinado es mencionado 5 veces también. Y tenemos en el capítulo 1, versículo 4, versículo 12, en el capítulo 3 tenemos el versículo 9, versículo 11, y en el capítulo 7 tenemos el versículo 5. Aparece como el amado. La doncella Sulamita, que está en el 6.13, esta permanece en oscuridad. Lo más probable es que ella fue una residente de Sunem, que estaba a 4.8 kilómetros al noreste de Jezreel, en la parte baja de Galilea. No hay mucha información de esta Sulamita. Y sorprendentemente, Dios no es mencionado de manera explícita, y ningún tema teológico formal emerge en el Nuevo Testamento. Tampoco nunca se da una cita de él aquí, de este libro, directamente. Entonces nunca trate de alegorizar este libro. Cantar de los Cantares es exacto la pureza de afecto y romance matrimonial. Ese es el contexto de estos. Es un paralelo de otros pasajes de las Escrituras que proveen un retrato del plan de Dios para el matrimonio, que en el Nuevo Testamento está bien amplificado. Pero ¿a dónde comenzó a hablar del matrimonio? Pues estos pasajes están enriquecidos, y Cantar de los Cantares se enriquece más cuando exalta la belleza y la santidad de la intimidad sexual y de la vida matrimonial. Entonces, Cantar de los Cantares apropiadamente está al mismo nivel de otros pasajes clásicos de las Escrituras, de los cuales profundizan el tema del matrimonio. Entre ellos tenemos Génesis capítulo 2 versículo 24, Proverbios 5, 18, 23, Primera Corintios capítulo 7 del 1 al 5, Efesios 5, 18 al 33, Colosenses 3, 18 y 19, Hebreos 13, 4. Todos estos
pasajes paralelos, es lo que le da significado al libro de Cantar de los Cantares. Entonces, una manera más satisfactoria de entender y de interpretar este libro es saberlo literalmente. Es para interpretarlo tiene que ser literalmente, en el sentido histórico normal, entendiendo el uso frecuente del lenguaje poético. Entonces aquí está hablándole un hombre enamorado a una mujer. Ese es el contexto de este libro. Aquí tenemos el idilio de los enamorados. El Cantar de los Cantares de Salomón registra la historia del idilio y matrimonio. Salomón y una mujer sulamita informada de poesía romántica. Estamos viendo el éxito, ese amor matrimonial que debería, este libro habla de eso, que debería estar en el matrimonio. Es el amor que nunca perece, sino que crece cada día. El texto no sostiene la idea de una alegoría del amor de Dios por Israel o del amor de Cristo por la iglesia. Nunca interprete eso así. Nunca trate la manera de alegorizarlo, porque va a ser una alegoría. Decir que este libro representa a Dios Padre por el amor por Israel, que es como el esposo de Israel, o Jesucristo y la iglesia. De ninguna manera, eso no es verdad. Cuando el rey Salomón visitó el lugar donde la hermosa Sulamita trabajaba en la viña, se enamoró de ella. Se cree que ella trabajaba en una viña, ahí fue donde Salomón la conoce, y ella misma, ahí usted encuentra dentro del libro las palabras claramente de la viña. Esta primera sección describe su mutua atracción. Ambos fueron atraídos y sus anhelos de expresar sus emociones sexualmente. Sin embargo, era necesario la abstención sexual, de lo contrario la posibilidad de un matrimonio se arruinaba. Es algo que ahora ya no se ve. Ahora siempre están con relaciones prematrimoniales. Pero el estilo divino, bíblico, ha sido que los novios consuman su atracción y emociones sexuales hasta el matrimonio, no durante el noviazgo. El noviazgo es un periodo de tiempo de conocerse, es un periodo de santidad, tiene que ser santo ese periodo. Pero imaginen que el mundo así vive, y también a la iglesia ha alcanzado esto. Ahora ya no hay matrimonios piadosos o noviazgos piadosos que esperan consumar el matrimonio para luego estar en la intimidad sexual. Pero esa no es la voluntad de Dios. La Biblia no ha cambiado. Lo que ha hecho cambiar son los tiempos, el sistema, el siglo en el que vivimos, todo el sistema, que sabemos que tras de bastidores está Satanás moviendo los hilos de este sistema. Pero los creyentes no deberíamos de amoldarnos a este sistema de ninguna manera. Tenemos la segunda división del 3.6 al 5.1, la consumación del matrimonio. Aquí se consume el matrimonio se llevó a cabo, y la emoción y el placer de la total expresión de amor emocional y físico se manifiesta en la aprobación de Dios. No hay ningún problema que una persona consuma su emoción y su deseo sexual dentro del matrimonio. Es la aprobación de Dios, es la manera como Dios ha provisto el matrimonio. Pero dice que es una sola mujer, un solo hombre, porque el matrimonio debe ser de una mujer y un hombre. Satanás está pervirtiendo el matrimonio. Tantos países que han aprobado el matrimonio de ambos sexos, y aquí en nuestro país, El Salvador, están luchando para que eso se dé también. Imagínense cómo Satanás, a través de los sistemas políticos, porque son negocios redondos. Aquí están los grandes, las grandes empresas. Imagínense por qué es que ellos quieren que se consuma y le den apertura al matrimonio de hombre con hombre. Porque aquí gastan mucho dinero estas personas que quieren cambiar su forma de ser. Se inyectan tantas cosas para parecer mujer. Eso es negocio para las grandes empresas.
El aborto es otra de las grandes propósitos para la economía de estas empresas perversas, ¿no? Y todo esto lo hace Satanás. Pero el matrimonio es la voluntad de Dios. Con el matrimonio de pareja, de hombre y mujer, como Dios lo estableció, es donde se ve cumplido el propósito de Dios de crecer y multiplicar. Pero por eso es que están siendo actos terroristas, como el aborto, es un acto terrorista. Incluso el matrimonio gay también va en contra de la voluntad de Dios, porque ya no se va a poder procrear la humanidad. Entonces, se da cuenta Satanás cómo actúa a través de todas estas personas. Pero el matrimonio es la manifestación de aprobación de Dios. Dios lo aprobó. También tenemos en la tercera división que aparentemente la joven esposa tuvo un sueño que le perturbó extremadamente, creándole una confusión con respecto a la fidelidad de su esposo. Se imaginó que ella no lo satisfacía sexualmente y que él había decidido buscar el placer con otras mujeres. La tsunamita buscaba a su esposo para ganar nuevamente su amor. Este también es otro problema, ¿verdad? Cuando hay pecados imaginarios, eso puede destruir la relación matrimonial, sea de ambos, sea del hombre o por parte de la mujer. Por eso debe de haber confianza. La base de un matrimonio es la confianza y la fidelidad entre parejas. Pero la número uno es comunión vertical para que haya comunión horizontal. Si la pareja tiene una comunión vertical con el Señor, si ambos buscan del Señor, pues allí va a estar la fidelidad, porque la comunión horizontal traerá resultados maravillosos. Entonces, en la vida matrimonial, para que haya confianza, haya fidelidad, debe haber una comunión íntima y amorosa con Dios. Tenemos también en la siguiente división, o cuarta división, la confirmación del compromiso. En esta sección, la pareja vuelve a reunirse y confirma su amor el uno por el otro y su mutuo compromiso. Cada uno desea que el otro sea su único amor. El compromiso es expresado como un sello en su corazón. Esto es lo maravilloso. Cada uno desea que el otro sea lo único para él. Esa es la vida matrimonial. En el matrimonio no cabe terceros, no pueden haber terceros. Eso es adulterar una relación. Por eso es tan dañino. Por eso la Biblia dice que el que comete adulterio falta de sabiduría y que la afrenta nunca se le quitará. Usted ve los ejemplos que están registrados en la palabra de Dios, de hombres de Dios que cometieron adulterio. Tenemos a David, que fue un tremendo pecado y que un desastre para su vida. Entonces tenemos pruebas evidenciadas en la palabra de Dios lo que causa meter un tercero a la relación matrimonial. Debes de ser fiel a tu cónyuge, porque es la voluntad del Señor. Bien, amados hermanos, aquí hemos terminado los dos libros que vamos a ver este día, pero queremos dejar la introducción a los profetas mayores. Queremos dejar esta introducción porque después de la introducción comenzamos con los profetas mayores. Los profetas mayores son presentados esencialmente en orden cronológico y cubren un periodo de más de 2000 años de historia judía. Vamos a ver, me gustaría que indaguen mucho acerca de esto para que tengan claro qué es lo que significa cada cosa. Porque si ustedes ven, todo lo que estamos viendo en el Antiguo Testamento está clasificado por secciones. Hemos visto, vimos el Pentateuco, que eran 5 libros, vimos los libros históricos, los libros poéticos, y hoy vamos a entrar a la sección de los profetas mayores. Los libros comienzan desde Isaías, y cerca de 20 años antes de la caída de Israel, está Daniel, quien ministró a Judá durante el cautiverio en Babilonia. Eso tiene que distinguirlo, que Isaías
comienzan con Isaías, los profetas mayores, cerca de 20 años antes de la caída de Israel. Recuerde que Israel fue cautivo en el 722 y que Judá fue cautiva por Babilonia en el 605, 586 por ahí. Entonces, Daniel ministró a Judá durante el cautiverio en Babilonia. Recuerden eso, tienen que distinguirlo. De estos 5 libros proféticos, 3 pertenecen al periodo del preexilio. ¿Quiénes son los preexílicos? Isaías, Jeremías y Lamentaciones. Ellos son preexílicos antes del exilio. Estos libros proféticos, estos profetas, fueron antes del exilio. Por eso son las Lamentaciones de Jeremías, porque él sabe que van a ir al exilio. 2 corresponden al tiempo del exilio. ¿Quiénes son estos 2 profetas? Ezequiel y Daniel. Ellos estuvieron en el tiempo del exilio. Por su extensión y relativa significancia de su contenido, son llamados profetas mayores. Los profetas mayores contienen gran importancia teológica y revelan el motivo por qué Dios juzgó a su pueblo y permitió el cautiverio asirio y babilónico. Si usted quiere saber, no tiene claro por qué fue que Dios juzgó a Israel, mandando a los asirios y a los babilónicos para que llevaran presos al reino del norte y al reino del sur, lo llevaran cautivo. Los profetas mayores le revelan todo esto. ¿Cuál fue el motivo? Los profetas mayores contienen esa importancia o esta importante información. Entonces la importancia teológica revelan el motivo por qué Dios juzgó a su pueblo, permitió el cautiverio de los asirios y los babilónicos. Usted lo va a contemplar ahí. También expresan el propósito redentor de Dios, tanto para su pueblo judío como para los gentiles. Dentro de los profetas mayores usted va a encontrar la redención, tanto para judíos y gentiles. Entonces, es una gran información. ¿Por qué es importante estudiar la profecía? Es una buena pregunta. El estudio de la profecía es importante porque cuando las escrituras se escribieron, el 20 a 25% de ella era profecía. Oiga bien, ese es el porcentaje que tenemos de lo que era profecía. La profecía demuestra la fidelidad de la soberanía de Dios y el poder sobrenatural de Dios. La profecía tiene como resultado tener a los creyentes, motivar a los creyentes a tener esperanza, estimula a los creyentes a tener esperanza. Eso es lo que es la profecía. La profecía estimula a los creyentes a tener esperanza. Y la profecía motiva a los creyentes a vivir santamente. Mire los resultados. La profecía revela el plan, propósito eterno de Dios. Todo esto lo va a encontrar usted a través de los profetas. ¿Por qué fue que Dios los levantó? ¿Por qué Dios habló acerca de ellos? La naturaleza de los profetas de Dios. El profeta es aquel que ha sido designado para anunciar el mensaje de Dios, es decir, que es el interlocutor entre Dios y el hombre. El profeta habla la palabra de Dios en el poder de Dios. El verdadero profeta ha sido llamado por Dios y habla por Dios. Nunca habla de sí mismo. Nunca. Otra característica es que el 100% de las profecías son cumplidas. Cuando un profeta de Dios habla, el 100% de ellas son cumplidas. La palabra profética fue siempre confirmada y la confirmaron muchas veces y la respaldaron por milagros, muchos milagros. Recordemos los milagros que hizo Eliseo, los que hizo Elías, ustedes los conocen, están registrados ahí. Y también actuó bajo el poder del Espíritu Santo. Era un hombre de carácter piadoso. El mensaje del profeta era verbal, visual o escrito. Era así como la profecía se daba. Y la profecía era usada en dos sentidos: para predecir el futuro y para revelar la verdad. Eso es el sentido de la profecía: poder predecir lo que iba a pasar en el futuro o revelar la verdad. Ahora,
Los profetas ya caducaron, por lo tanto ya no hay profecía. No tenemos profetas. La profecía que tenemos ahora es la profecía escrita. No hay profetas. Por eso los que estudiamos la Biblia estamos seguros de ello. Que profecía ya no hay. Ya no existen. Porque han sido... los profetas dejaron de existir. Porque eran para un periodo de tiempo temporal que Dios los había levantado. Así que ya no existen los profetas. Por lo tanto ya no hay profecía. Así es, mis amados hermanos, y aquí les damos esta introducción porque en la próxima sección estaremos comenzando con estos profetas mayores.